Bueno, pues bienvenidos. Vinimos el día de hoy a conocer esta casa en Chacalilla, en el condominio Barlovento. Barlovento. Esta casa tiene un precio de 60 millones de pesos. Es una casa de ultralujo que ahorita vamos a conocer todos sus detalles. Estamos prácticamente a 1 hora de Puerto Vallarta y a 2 horas y media de Guadalajara con la nueva carretera que acaban de abrir. Diego, ¿algo que nos quieras decir al respecto sobre esta casa? Pues para los que sean de cerca de Guadalajara van a conocer muy bien el condominio de Chacalilla, muy cotizado, muy pocos terrenos, entonces una construcción con esta vista, que además son pocas las casas o pocos los lotes que tienen vista a la playa, pues es prácticamente un lujo. Vamos a conocerlo. Eso es un buen detalle que me había platicado Diego, que dentro del fraccionamiento, pues no todas las casas tienen vista al mar, y ahorita lo van a ver, es una vista espectacular. Prácticamente desde la cocina, comedor, recámara principal, recámara secundaria, todo tiene vista al mar y creo que es un gran plus que tiene la casa. Adelante, vamos. ¿Cuántas cocheras, sabes cuántos espacios más bien para coche tiene esta casa, Diego? Esta casa cuenta con 5 espacios para estacionamiento para que puedan venir todas las visitas. Buenísimo. Esta es la entrada principal. De hecho, ahorita que ya va a ser la hora de la comida, estamos viendo que de este lado, como el área de servicio, tiene un acceso hacia la cocina y además es todo el área de asador. Tienes un Big Green Egg, típico asador moderno de cerámica. Entonces, por tema de alimentación y equipo no le vas a batallar. Aquí tienes todo bien acomodado. Vamos. Vamos. Puerta de gran formato. Esto está padrísimo, con detalles de madera hasta en el techo. Y miren, lo primero que nos recibe en cuanto entramos a la casa, pues es la vista. Ya tenemos a nuestros compadres del equipo que todos vinimos a grabar el día de hoy, tomando aquí un poquito de la sombra, viendo hacia la vista. Tienes la alberca, ahorita que bajemos van a ver, pero está también súper padre. Es para mí una verdadera infinity pool, que de verdad te puedes parar en la orilla y ver hacia el mar. Luego, algo muy importante es que esta casa tiene 480 metros cuadrados de construcción, pero solamente en el área como techada o habitacional, porque incluyendo lo que es el área de alberca, asoleaderos y camastros, además del área de asadores que ya les dije, la entrada, suman alrededor de 511 metros cuadrados de construcción. Sí, ¿no? Creo Sí, que... sí. Y cuarto de máquinas también. De veras, cuarto de máquinas con 31 metros cuadrados, viene ahí especificado. Oye, Diego, y algo también padre que estamos leyendo en la ficha técnica es que la casa tiene 9 años, ¿correcto? Tiene 9 años, casi 10, y le quedan 70 años de vida útil a esta casa. Así como está la construcción. O sea, ¿quién define que le quedan? ¿Cómo funciona eso? A ver, explícame un poquito más. Diciéndolo de manera más simple, hay grados de calidad de construcción. Este es uno de los grados más altos, que es SF7, y eso determina que SF7. Más o menos tienen 80 años de vida útil. Y esta casa, que tiene casi 10 años, le quedan otros 70 años de vida útil. Así como está, ¿verdad? Siempre se va a poder renovar y hacer más cosas sobre el mismo. Claro, pero a ver, 70 cascarón. años, estamos hablando de prácticamente puedes pasarlo una generación abajo y ellos lo van a seguir disfrutando. 2 generaciones. Dos generaciones, probablemente, sí. Van a seguir disfrutando. Otro dato importante, digo, no lo hemos usado hasta el momento, pero nos vamos a meter al rato. La alberca es una alberca de agua salada, ¿correcto? Es una mezcla de sal ¿Una con mezcla? cloro, y dependiendo de la temporada se va usando más una u otra, porque cuando llueve, de nuevo sin meterme a detalles muy técnicos, cuando llueve reduces el nivel de sal y cuando no llueve aumentas el nivel de sal. Es correcto, lo vimos en el cuarto de máquinas, un poquito de los costales de sal que requiere el sistema de la alberca pues, para funcionar correctamente, ¿no? Pero al final del día, esto a lo que yo estuve, digo, sin entrar en detalles técnicos, a lo que yo estuve sintiendo al momento de meterme, pues te da una temperatura y una consistencia del agua mucho más cómoda que un agua de cloro que hasta se siente como pegajosa. De alberca de hotel, que Ándale, te deja oliendo y que hueles, ¿no? Que hueles, que sientes la piel hasta como rasposa. Me gustaría mostrar también la bajada de la casa porque es importante.
Tienes razón. A ver, esta bajada es completamente privada. Tienes como un tipo fire pit con acceso pues a la playa rocosa. Sin embargo, el tema de la vista, de la comunidad, de estar aquí con tus amigos, cualquiera de los invitados que tengas conviviendo en la noche, a cualquier hora del día, a mí me parece una gran idea. Vamos ahora a conocer más detalles de la casa, Diego. Ya le dimos un tour hace rato. Ahorita que subamos, quiero platicarles de estas dos recámaras, que es la principal y la secundaria. Se me hace increíble la vista que tiene, como de 180 grados. Prácticamente son dos cubos un poco volados en el tema estructural, para dar esta sensación de estar con una apertura de vista y de espacio pues hacia el mar. Y creo que sería importante mencionar cómo por diseño se juega mucho con la luz natural en prácticamente todos los espacios de la casa, incluso esto se deja abierto. Se ve raro, la primera vez que yo entré se me hacía raro ver la casa como sin muebles. Ok. Pero se dejaron los muebles que se necesitan, un pequeño sillón, la sala estará allá, los camastros y el comedor. Todo pensando en dejarle espacio a la naturaleza y más la sensación que no sabe escribir en el video, pero estar rodeado de árboles, que ya lo vamos a ver en el pasillo de los cuartos, que tú decías, usabas la palabra de sensación selvosa. Ok, sí. A ver, pues si estás rodeado prácticamente de naturaleza y de palmas, te da una sensación selvosa. Pero sí, está bien padre, mira, de hecho, ahorita que estamos subiendo, aquí se alcanza a notar un poco de la luz natural que tiene. ¿Con qué habitaciones quieres empezar? Vamos con las principales, Vamos. que la verdad se me hacen espectaculares las vistas que tienen, el tamaño, todo, ¿no? Y esto me gusta en la casa, pues el juego de alturas, el tema de la iluminación directa. De hecho, nosotros ya nos paseamos por todas las habitaciones y prácticamente todas tienen vista hacia el mar. Las que son allá como de visitas tienen una vista directa por este cubo entre las dos habitaciones principales hacia el mar. Y eso se me hace increíble porque pues, todos tus invitados van a gozar de una vista muy chingona. Oigan, y después del video le vamos a aplaudir a nuestro camarógrafo que la neta se la está rifando con esta cámara pesada para conseguir esas tomas para ustedes. Esta sería la principal, ¿no? La principal con doble vidrio para evitar el tema de la entrada del sonido. Ok, cierto, ya lo vi aquí. Cada ventanal se alcanza a ver. Cortina full blackout. Automática. ¿Automática? Ok. Y está bien chido. Digo que a pesar de que tienes la vista a 180 grados con cristales, las cortinas abarcan todo eso para convertirlo verdaderamente en un blackout, ¿no? Es la idea. Y acá tienes closet con baño principal. Ahora vamos a prender las luces. Ok. Está muy padre el baño, me gusta la regadera. Digo, algo que noto es que tienes ventilación natural en todos los espacios. Incluido Luz natural en todos los espacios. luz natural y ventilación, correcto. Digo, tiene muchos detalles esta propiedad. Creo que valdría mucho la pena que si a alguien le interesara conocerla, nos escribiera un mensaje, nos siguiera en redes sociales, que las vamos a dejar abajo. Pásale, amigo. favor. Gracias, qué detalle. Entramos a la recámara secundaria, que a ver, prácticamente esta es una copia, ¿no? Un poco más pequeña. Un poco más pequeña, pero en tema de espacios, vista hacia el mar la considero similar. Oye, de hecho, nada más entramos aquí y se siente la sensación inclusive del aire acondicionado. Muy, muy fresca. De hecho, ya vi, este baño es un poco más pequeño. Así es. Digo, sigue teniendo el mismo closet, pero sí es un poco más pequeño. Y el mismo juego de luz y ventilación natural también. Tienes toda la razón, Diego. Misma luz y ventilación natural. Doble lavabo en las dos principales recámaras. Recámaras. Prácticamente ahorita vamos a conocer lo último de la casa, que son las dos recámaras secundarias. Estas últimas recámaras cuentan con 2 camas cada una. Así es. Entonces, híjole, ¿cuántos invitados podrás tener aquí, Diego? Pues 12, cómodamente 14. 8, 10, 12 personas, dependiendo
qué preferencias tengan para dormir. Sí, casi todas son camas matrimoniales o queen size, king size. ¿Sabes qué nos faltó enseñar la sala de tele en la parte de abajo? Ahorita vamos. No hemos terminado aún aquí con el Esta tour. es mi favorita por la vista, no solo al mar, sino a la playa. Sí, eso es lo que les decía, ¿no? Que esta recámara tiene vista, y prácticamente todas, hacia el mar. Está súper bien pensado, no se dejó ninguna fuera de esta ventaja, pues, del terreno que tiene vista hacia el mar en el Coto Chacalilla. No, Coto, recuérdame el nombre. Estamos en Barlovento, en el fraccionamiento de Chacalilla. Barlovento. En Chacala, Nayarit. El fraccionamiento de Chacalilla. Por último, otra recámara, ¿no? Digo, Sí. 4 en total con esta. Así es. Igual, cuarta pues, y baño última. completo, cuarta y última recámara. Muy bien distribuida. Y con el mismo beneficio, la vista al mar. Igualmente con un full blackout. Me comentabas, por último, vamos a visitar en la casa el cuarto de... Creo que nos saltamos toda la parte de abajo, no es necesario ir a conocer la cocina, pero hay un cuarto de tele, lo podemos mencionar también. Sí. No es solo la sala donde uno puede estar en el calor. Convivir. Digo, esta parte de aquí, tanto el cubo de luz, la doble altura, los espacios abiertos, son dignos de una casa de playa. Digo, obviamente es una cocina de gran tamaño, con todo el equipo indispensable. Y un cuarto de tele que cuando haya mucha Ok. visita, pues alcanzas a acomodar a algunas personas aquí. Va, sí. Y también cuenta con su baño. Sí, es Con un su baño cuarto extra. completo. Es importante mencionarlo. Entonces, incluso para el futuro dueño, podría pensarlo como una quinta recámara. 100%, pues digo, ya cumples con el requisito del baño completo, ¿no? Así es. Oye, pues vamos por último ya afuera, cerramos video, platicamos un poquito sobre los detalles de la propiedad. Porque, a ver, el highlight de esta casa es la vista, definitivamente, ¿Desde qué entras? desde que entras. Y aquí el buen Charlie, que está sentado viendo la vista, no nos va a dejar mentir. Se para. ¿Qué les puedo mentir? Estamos en el paraíso, cabrón. En el paraíso literal. Y bueno, si estás interesado en conocer esta casa, el fraccionamiento Barlovento en Chacalilla, Nayarit, que así es como lo van a ubicar todos, Chacalilla. Barlovento en Chacalilla, Nayarit. Déjanos un mensaje, síguenos en las redes sociales y con gusto te atenderemos. Te mostraremos esta casa que puede ser para ti, tu familia y todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir haciendo